Vientos. Entonces, seguimos acá con las notas de esta sección. Dice, más adelante en el curso veremos otra forma de organizar el código, por decirlo de alguna manera, en tus programas. Esta forma de organizar será la programación orientada a objetos. Pero no te preocupes, muchas de las habilidades para trabajar con funciones y módulos también aplican a este paradigma orientado a objetos. Es decir, esto de organizar tu código dentro de funciones y dentro de módulos es solo una capa de organización del código, es decir, una forma de organizar el código, una de muchas. Otra forma de organizar el código pues es con la programación orientada a objetos, como ya lo debes de saber. Pero como te dije al comienzo del curso, habrá, por decirlo de alguna manera, dos secciones de programación orientada a objetos, dos largos pedazos de contenido. Una que es introducción a programación orientada a objetos, por decirlo de alguna manera, donde no vamos a ver, por ejemplo, type declarations, es decir, un vistazo rápido, y otra de programación orientada a objetos, pero ya avanzada. En esta última, en esta sección de programación orientada a objetos ya avanzada, vamos a repetir información, como lo hemos venido haciendo, pero con otros enfoques, para que termines afianzando el conocimiento. Si tú dominas programación orientada a objetos en cualquier lenguaje de programación, habrás dominado ese lenguaje de programación. Entonces, es muy bueno que tengamos buenas bases en programación orientada a objetos. Por eso vamos a reforzar mucho, con muchos enfoques, muchos ejercicios y mucha información, con muchos matices. Así que las secciones de programación orientada a objetos van a ser bastante pesadas. Así que mentalízate desde ahorita, que vamos a ver mucha info. Entonces, vamos a poner un resumen de lo que hemos visto en los scripts de esta sección número 3. Vamos a empezar con esto. Vamos a ponerle algo así como resumen, nuestro típico resumen de una sección. Dice nuestra primera nota que ya vimos. Una función, tú la puedes ver como una unidad de código reusable, obviamente, que lleva a cabo una tarea. Eso es lo que básicamente es una función, como ya lo sabemos. ¿Y qué más tenemos que tener en cuenta de las funciones? Pues lo siguiente, todos estos resúmenes, repito. Dice, una función puede aceptar 0 o más argumentos que proveen data a dicha función para que opere sobre ellas. Dentro del cuerpo de una función, dice por acá, dice dentro del cuerpo de una función, una sentencia return puede retornar uno o más valores al código que está llamando. Ya después vamos a ver que un return statement puede retornar uno o más valores, pero lo más normal, lo más estándar, es retornar un solo valor. No más que aquí Python, pues por algún extraño motivo, te permite retornar más de un valor. Entonces ahí hay que tenerlo en cuenta, pero de momento no lo vamos a ver para no confundirte. Y luego vimos también que cuando defines una función, tú estableces valores por defecto para los argumentos, cuando ya lo vimos. Ya vimos que para los argumentos también tú puedes ponerle valores por defecto. Cuando llamas una función, ya vimos también que puedes pasar named arguments. Algo muy confuso, pero que ya lo desmitificamos. Otra cosa que también vimos ya fue que las variables globales están definidas fuera de las funciones de un programa, por lo que tienen global scope. Pues entonces, pues vimos que las variables globales son las que están definidas fuera de las funciones, fuera de todos los scopes, por lo que tienen global scope. Variables globales es igual a global scope, van de la mano. Como resultado, las variables globales pueden ser accedidas por cualquiera de las funciones de una aplicación, como ya vimos.
Por otro lado, como ya vimos, las variables locales están definidas dentro de funciones. Entonces tienen local scope. Entonces, el local scope es a variables locales. Dicho esto, estas funciones pueden ser solo accedidas desde dentro de dichas funciones que las definen, como ya vimos en su momento. Las funciones locales son aquellas que están definidas dentro de funciones y solamente pueden ser accedidas desde esa función que las definió. Por otro lado, cuando una variable local tiene el mismo scope como la variable global, pues le hace sombra a la variable global, como ya vimos. Una variable local, si tiene el mismo nombre como la variable global, puede que la variable local le haga sombra a la variable global, como ya vimos en su momento. Y esto va de la mano con esto. Dice, es una mejor práctica evitar el uso de variables globales. Y el variable shadowing, es decir, el sombrado de variables, siempre hay que evitarlos, porque eso a menudo lleva a problemas muy difíciles de depurar. Es decir, al evitar el uso de variables globales, pues te evitas lo que es el sombrado de variables. Y estos dos generan muchos dolores de cabeza, como ya lo vimos. Luego ya más adelante en la sección, en los scripts de esta sección número 3, vimos también que un módulo no es más que un file que almacena código reusable. Por ejemplo, una función. Cuando importado un módulo es almacenado en un namespace. Entonces acá vimos que un módulo tiene su propio namespace. Entonces ahí lo tenemos en cuenta. Y luego también vimos, si tú importas dos módulos en el global namespace, en el global scope, esas dos funciones podrían tener el mismo object name. Ya lo vimos. Entonces, una colisión de nombres ocurre y una función sobrescribe a otra, lo cual también se traduce a problemas difíciles de solucionar. Lo que ya vimos también, la colisión de nombres. Que si dos módulos tienen el mismo name, puede ocurrir una colisión de nombres y una función o una variable, lo que sea, puede sobreescribir a otra cosa. Y pues también son problemas difíciles de depurar. Otra cosa que también ya vimos casi al final de esta sección número 3 fue lo siguiente. Dice, Python provee muchos módulos estándar que contienen funciones que tú puedes usar en tus programas, como ya vimos. Fue esto último que ya vimos. Uno de estos módulos es el módulo random, el cual provee funciones que retornan números random. Y luego ya al final, pues vimos esto ya último. Dice en Python, bueno, lo vamos a ver ya después, en Python una función puede retornar múltiples valores. Entonces una sentencia de asignación puede asignar esos return values a múltiples variables y esta técnica es conocida como multiple assignment. Esto lo vamos a ver mucho más adelante para no confundirte, pero quiero que sepas que existe esto, una múltiple assignment. Entonces hay que tener muy en cuenta esto. Entonces con esto pues damos por terminado la mini sección 3 de este curso de Python desde cero. Ahora vamos a crearnos una nueva folder. Y vamos a ponerle sección 4, canal web TV. Entonces vamos a empezar algo bien interesante como son las estructuras de datos básicas incorporadas de Python. Hasta hoy has aprendido cómo trabajar con variables que almacenan un solo elemento de datos a la vez, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, un string o un número. Sin embargo, en la programación, como debes de saber, a menudo necesitarás almacenar una colección de
data, de elementos, una colección de información. Por ejemplo, quizás necesites almacenar una colección de strings o una colección de números. Entonces, en los próximos videos te voy a enseñar a cómo trabajar con dos estructuras de datos básicas de Python incorporadas para colecciones, listas y tuplas. Como su nombre lo indica, lo primero que vamos a ver es las listas. Como su nombre lo indica, una lista te permite almacenar una lista de elementos, de ítems. Entonces vamos a empezar por acá. Y dice lo siguiente. Dice, una lista te va a permitir almacenar una lista, valga la redundancia, de elementos, de ítems, de datos. Dado que una lista almacena estos elementos en la secuencia en la que se añaden a la lista, estas listas son un tipo de estructura de datos conocida como sequence. Entonces vamos a ponerlo por acá. Entonces, pues básicamente es eso. Una lista es algo conocido como una sequence porque los elementos se agregan en la secuencia en la que se añaden a la lista en sí misma. Por ejemplo, tú tienes una lista, le agregas un string, luego le agregas un número y entonces pues fíjate cómo van consecutivos. Ya después lo vamos a ver. En algunos lenguajes de programación, esta estructura de datos pues va a ser conocida como array. Y los elementos en el array son referidos como elementos. Pero mejor vamos a dejarlo ya para el próximo video. Saludos.